Puede que una de las imágenes más clásicas que tengamos de un biólogo sea la de un científico cultivando células en una placa de Petri para hacer sus experimentos. Y es que el cultivo de células es muy importante en biología, pues uno de los objetivos de esta ciencia es describir cada uno de los procesos que ocurren en las células. Sin embargo, al igual que para observar células por primera vez hubo que desarrollar el microscopio, para cultivar células primero hubo que aprender a cultivarlas. Cultivar bacterias en el laboratorio no es difícil, simplemente hay que inocular las bacterias en una placa de Petri con un medio de cultivo que disponga de suficientes nutrientes, y éstas comenzarán a multiplicarse, intentando ocupar todo el espacio libre del recipiente. Es tan sencillo como poner la mano sin lavar sobre una placa con medio de cultivo y empezarán a crecer una infinidad de microorganismos en esta. Pero si queremos hacer investigaciones médicas, necesitamos cultivar células animales, preferentemente humanas, o de otros mamíferos. El problema es que estas células solo son capaces de dividirse durante un tiempo limitado, pues a los pocos días dejan de proliferar. Esto es debido a que estas células pasan por el proceso de senescencia celular replicativa. Nuestras células están hechas para morir, estén en un cuerpo o estén en un cultivo, y el hecho de que las células dejen de dividirse se debe a los telómeros. Los telómeros son unas regiones situadas en los extremos de los cromosomas, los paquetes en los que guardamos nuestro material genético. Cuando los cromosomas se duplican para luego poder repartirse entre las dos células hijas, los telómeros se acortan. Si los telómeros se hacen demasiado cortos, empieza a perderse información genética necesaria para el normal funcionamiento de la célula. Cuantas más veces se haya dividido una célula, más cortos serán sus telómeros, hasta llegar a un punto en el que el cromosoma quede desprovisto de sus telómeros. Es en este momento cuando la célula deja de reproducirse y muere. Claro que a mediados del siglo pasado todo esto se desconocía, y el problema de cultivar células humanas que se dividieran continuamente trajo de cabeza a numerosos científicos. Algunos hasta creían que sería imposible el cultivo de estas células, pero otros lo intentaban sin ceder al desánimo. George Otto Guy era uno de ellos, y en 1951 lo consiguió. George Otto Guy trabajaba en la Universidad Johns Hopkins y para sus investigaciones recibía muestras de células humanas procedentes de biopsias realizadas en el hospital homónimo. Guy intentaba cultivar estas células sin resultados alentadores hasta que recibió una muestra muy especial. Esta muestra procedía de Henrietta Lacks, una mujer de 30 años que había acudido al hospital Johns Hopkins tras sentir una serie de molestias y a la que posteriormente se le diagnosticó un cáncer de cuello de útero bastante agresivo. Guy cultivó estas células como cualquiera de las otras que había cultivado y descubrió que estas no paraban de dividirse. Eran capaces de reproducirse ilimitadamente si disponían del alimento y las condiciones adecuadas. Había nacido la línea de células Gila. Henrietta Lacks's cells began to do what Guy had dreamed of. They started to grow in his laboratory. This is the film he took of their first week's growth. Una línea celular inmortalizada es un conjunto de células extraídas de un organismo pluricelular que han conseguido la capacidad de dividirse ilimitadamente, ya sea por mutación o por otros procesos. Esta capacidad permite que puedan ser cultivadas en laboratorio durante largos periodos de tiempo, lo que las hace muy útiles como modelos para emplear en todo tipo de experimentos. La creación de la línea de células Gila en 1951 supuso un antes y un después en la investigación médica y biológica. Desgraciadamente, para aquel entonces, Henrietta Lacks había fallecido y su familia no supo nada sobre esta línea de células hasta 1975, lo que traería una serie de problemas éticos y legales. Pese a todo, Henrietta hizo una contribución de valor incalculable para la ciencia. Sus células se han usado para todo tipo de experimentos con los que hemos ampliado nuestro conocimiento sobre diferentes campos como la polio, el SIDA, el cáncer o los efectos de las radiaciones sobre las células. Posteriormente, a raíz de la creación de la línea de células Gila, fueron desarrollándose nuevas líneas celulares como la 3T3 de fibroblastos de ratón, la MDCK de células de riñón de perro o la HEK293 de células de riñón humano, entre otras. Ahora bien,
¿Qué es lo que hace a las células cancerosas ir más allá de los límites y reproducirse infinitamente? El cáncer se origina cuando mutan ciertos genes de una célula. Esta mutación puede ser espontánea o deberse a factores físicos como las radiaciones ultravioleta, químicos como el amianto y el humo del tabaco, o biológicos como ciertos virus. Los genes mutados que pueden originar un cáncer son los protoncogenes y los genes supresores tumorales, que se encargan de regular el funcionamiento del ciclo celular. El ciclo celular representa las diferentes fases que atraviesa una célula desde que se forma tras la división de una célula anterior hasta que se vuelve a dividir para dar dos células hijas. Los protoncogenes estimulan que la célula avance por el ciclo celular. Nuestro ADN posee una media de 70 protoncogenes que, lejos de ser peligrosos, son necesarios para el correcto funcionamiento del ciclo celular. Por otro lado, los genes supresores tumorales tienden a ralentizar el ciclo celular e incluso a detenerlo si es necesario. Podríamos decir que hacen de muro para evitar que la célula se divida sin control. Cuando los protooncogenes mutan, se convierten en oncogenes, que hacen que el ciclo celular continúe sin control, de manera más rápida. Sin embargo, un oncogen no es suficiente para que se produzca una masa de células cancerosas, es decir, un tumor, pues los genes supresores tumorales son capaces de detener este crecimiento normal. Por ejemplo, un gen supresor tumoral importante es el RB1, que controla el paso de la célula de la fase G1 a la S, y que además interviene en la replicación, en la reparación del ADN y en la apoptosis, la muerte celular programada. En esta última también interviene otro gen importante, el TP53, conocido como el guardián del genoma. La apoptosis se produce cuando el material genético de la célula ha sido dañado gravemente y es imposible su reparación. Cuando la célula realiza la apoptosis, se suicida, para evitar que este material genético dañado se extienda. Un ejemplo de apoptosis que hemos visto todos alguna vez son las quemaduras solares. Cuando los rayos ultravioleta del sol irradian las células de nuestra piel, dañan su material genético, y éstas responden realizando la apoptosis, quedando como resultado la conocida quemadura. De la misma forma, si se generase un oncogene y se viese alterado el ciclo celular, los genes supresores tumorales detendrían la formación del tumor, provocando la muerte de las células mutantes. Sin embargo, si tanto los protoncogenes como los genes supresores tumorales han mutado, entonces no habrá nada que detenga la división de las células cancerosas, que además de dividirse sin fin, serán inmortales. Es posible que ahora nos acordemos de los telómeros. Si los cromosomas de las células cancerosas siguen teniendo telómeros, llegarán a un punto en el que después de tantas divisiones los pierdan y mueran, ¿no? Pues error. Las células cancerosas, para colmo, son capaces de estimular la síntesis de telomerasa, una enzima que durante la replicación del ADN se encarga de copiar también los telómeros, de tal manera que estos nunca se acortan y la célula mantiene su capacidad de dividirse ilimitadamente. Estos solamente son algunos de los complicados procesos que intervienen en la bioquímica del cáncer. Seamos realistas, la cura para el cáncer no llegará de la noche a la mañana. El cáncer es una enfermedad muy compleja de la que se han identificado hasta 200 tipos diferentes. Aún así, tenemos la suerte de contar con una inmensa comunidad de científicos que dedican sus vidas a desentrañar los mecanismos que rodean esta enfermedad, con resultados prometedores. Eso es todo. Espero que os haya gustado y muchas gracias.